antioqueño de la ola de la civilización paisa que llegó a Tuluá en 1939. Venía de las breñas del Porce, por eso esta finca se llama el Porce. Mi padre era una persona impetuosa, no le tocó educación, mientras sus hermanos varones pudieron ir al seminario de Santa Rosa, los de la primera tanda porque tenía plata, y los de la segunda porque el hijo mayor ya tenía con qué pagarle. Mi papá estaba en la mitad, entonces para él no hubo sino primaria, segundo de primaria. Pero fue una autodidacta. El 7 de diciembre de 1942, mi madre, tulueña, hija del librero del pueblo, de don Marcial Gardiazabal Cruz, ella había estudiado bachillerato en Tuluá. Ser bachiller en 1939 era una hazaña, pero el abuelo quería que todas sus hijas estudiaran. Su tío era el párroco de Río Frío, el padre Nemesio Rodríguez, personaje de mis novelas. Y le dijo, hay un señor que tiene un camión que trae arroz. Era cura casamentero. Yo se lo voy a mandar para que vaya. En ese tiempo ella estaba trabajando en la librería de mi abuelo. El señor fue, le hizo el favor y se casaron 2 años después, en el año 44, 31 de octubre. El periodo de cuando yo comienzo a hablar, de cuando yo comienzo a caminar, es un periodo manejado por un abuelo, humanista, lector, quién sabe qué podría haber dicho o hecho. Y a él le toca mi precocidad. Y se lo advirtió, mi madre me lo dijo toda su vida mientras tuvo uso de razón, que el abuelo le había advertido una y otra vez que tuviera mucho cuidado conmigo. Porque yo hablé de corrido, no tenía 9 meses. Y tenía una cabezota. Mi madre me enseñó las letras en una tabla de una cama, escribiendo con un carbón de los que se asaban las arepas. Pues ahí yo aprendí a leer de corrido, tirado en el suelo el periódico. En ese tiempo esos periódicos desteñían, con los codos bien negros ahí. Y sigo leyendo. Recuerdo el día de mi cumpleaños, tiene que haber sido el 31 de octubre del 48, 3 años. Ese sí es un recuerdo muy vívido, porque el abuelo llegó a regalarme un carriel pequeñito. Y yo estaba en la casa donde vivíamos, que era un castillete a la orilla del río Tuluá, y había una ventanita pequeña donde yo me asomaba. Era la época de la violencia, entonces a uno no lo dejaban asomar sino por las endijas. Y vi que llegaba el abuelo con el regalo para mí en un Jeep Willys de mi padre. Yo repartía mis panfletos dentro de la universidad y la policía los había recogido todos. Y me tienen cifrado desde esa época. Desde esa época, que es mucho tiempo. Una vez estaba la marihuana apenas saliendo, los años 67, 68. Pero yo ya había ido a California. ¿Verdad? Entonces yo ya sabía cómo era el asunto. Yo tenía una cartelera. Y la cartelera pues esperaba cada 8 días a ver con qué salía yo. La tenía con vidrio, eso sí, y ya ve. Entonces, ventajas de la marihuana, no sé cuánto, y puse un pedacito de marihuana pegado con cinta y todo. Escándalo. Y me han echado de toda parte. O me echaban de Circasia, al cementerio libre.
el único muerto que lo echan antes de enterrarlo. Me estuve 30 años anunciando que yo me iba a hacer enterrar en el cementerio libre de Circasia. Me escribió una carta de 2 renglones diciéndome que mis pretensiones de ser enterrado en el cementerio libre de Circasia no eran permitidas de acuerdo a sus estatutos. Mientras todos los compañeros míos bebían, pichaban y juergueaban, yo leía y escribía y me levantaba a las 5 de la mañana a escribir. Además, escribí una columna diaria. Es una hazaña. Todavía la escribo. He publicado por muchos años en el Occidente, en El País. Después publiqué en El Colombiano durante más de 30 años. Mi padre, la felicidad que tuvo, porque para ellos no había periódicos en El Colombiano, y que un hijo de él escribiera una columna del Colombiano, que era el periódico que él seguía recibiendo en Tuluá. No tenía idea de la satisfacción. Por eso era alcahuetas conmigo, porque yo sabía qué es lo que lo llenaba a él de orgullo. Yo junto la realidad con la ficción, la realidad casi siempre me supera la ficción. Es decir, yo hice una serie de novelas, o todas mis novelas son sobre el poder, las distintas manifestaciones del poder. Y cuando llegué a ejercer el poder, no, la realidad me superó, la ficción me había quedado corta. Y lo normal es que fuera al revés. Es que yo hace 50 años escribía muy bien. Además, la genialidad solo es para los menores de 30 años. De ahí para allá es simplemente el resultado del método. Yo cuando me leo lo que escribía, las cartas, las cosas de hace 50 años, digo, puta, yo escribía muy bien. Yo ahora tengo que concretar unas ideas hasta de pronto profundas en 1200 caracteres, que eso es la máxima que me permiten en la columna de ADN. Entonces uno pues tiene que ir ajustándose al mercado. El mercado son los lectores. Entonces uno se pone a leer lo que la gente escribía como Proust hace 100 años. No, pues ahora... Y no pasa de la 5ª página. Yo siempre he tratado de explicar muchas de las cosas que suceden bajo la orden de la razón y no de la pasión. Yo no he sido un apasionado de nada. Por eso, cuando he amado y me ha ido mal, pues también lo he resistido. Y así trato de que el país explicara todas las cosas. Usted lo ve en mis columnas. Yo trato de hacerle ver a la gente qué es lo que está pasando, pero mírenlo con todos los entornos. Entonces, la sensación de desplazado, pues, yo cuando los veo, la gente desplazada que viene a hablarme, yo entiendo muy bien y por eso les ha ayudado tanto, porque yo sentí lo mismo. Es que uno empacar en 15 minutos para salvarse, muy jodido. En Tuluá viviendo, no podía salir para el colegio hasta que no saliera o mi padre o mi madre o el chofer a mirar la calle a ver cuántos muertos habían tirado, que los muertos los tiraban y los dejaban ahí, no los tapaban con sábanas como ahora, y todas las noches tiraban muertos, venían y los mataban por aquí, iban y los llevaban allá para sembrar el pánico. Y en el colegio era semanalmente, por lo menos, había que ponerse un uniforme para ir al entierro del papá, el hermano, la mamá o la familia entera de uno de los que estudiaba allá. Son marcas que quedan. A esta edad tiene una gran ventaja, es que antes no existían los computadores,
Ahora, y cuando llegó el primero y apenas descubrí que uno hacía delete, borraba. Y yo, esa es la memoria. Mientras uno envejece, todos los malos recuerdos se borran. Yo no recuerdo ninguno de los malos momentos de mi vida. Porque uno tiene la capacidad de ir escogiendo con qué recuerdo se queda. Y con ello juegue. Nunca me he negado al amor, pero he tenido un problema, es mi capacidad de dominación. Entonces, en una relación de cualquier tipo, donde yo no domine, controle y organice, no estoy satisfecho. Pero la contraparte, pues se siente muy incómoda. No importa si es hombre, es mujer, es animal, es perro o es gato. Eso es lo mismo. Lo he sentido en todas esas relaciones amorosas. Y ahora ya de viejo, cuando uno tiene que pagar por hacer sexo, entonces lo único que le queda es haber aprendido a amar. Y no necesita hacer sexo.